Calle, quien por supuesto le damos la cordial bienvenida en esta corporación. Diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Presidente, primero saludar a la ministra, al subsecretario, y a diferencia de quienes me anteceden, yo tengo una mirada completamente distinta de cómo se tramitó y cuál es el objetivo fundamental de este proyecto. Y quiero primero recordar que uno de sus primeros objetivos es claramente mejorar los niveles de transparencia del mercado del suelo. Y eso es el punto principal al que nos aboca precisamente esta discusión. Segundo, perfeccionar el impuesto territorial. Y tercero, establecer un tratamiento tributario específico para que los incrementos del valor generados en el proceso de cambio de suelo de rural a urbano sean compartidos con la comunidad. Ahí están los tres puntos que finalmente identifican y resumen la realidad de este proyecto que sin duda yo voy a defender y aprobar, y la bancada del Partido Comunista Izquierda Ciudadana también. Claramente, señor presidente, hay antecedentes para dar este debate y se ha dicho acá. Y a mí me parece tremendamente loable que la Presidenta de la República haya sido quien tomara rápidamente la iniciativa de llevar adelante un proyecto como este, a pesar, ¿cierto?, de la existencia del ya conocido caso Cabal. En relación a eso, existen varias otras situaciones que se conocen y que lamentablemente están cruzadas por casos reales de corrupción, casos judiciales sobre tráfico de influencia, donde efectivamente la compra de terrenos incrementan su valor por la modificación del plan regulador en una comuna y lo que finalmente no se producía, ¿cierto?, al momento de la compra, un aumento de ese valor. Al influenciar en la modificación, como lamentablemente ha ocurrido en casos ya dicho conocidos, ¿no?, pasando de rural a urbano, se beneficia a la empresa correspondiente. Quiero decir, señor presidente, que este proyecto de ley además surge como una de las sugerencias más importantes que llevó adelante para terminar con la corrupción en esta materia desde la Comisión Engel, presidida por el ya conocido economista Eduardo Engel. Entre estas propuestas de la Comisión se planteaba esto de la regulación y la transparencia del mercado del suelo, la captación de plusvalía a la acción del Estado, ya sea por cambio de normativa o por obras de infraestructura, la publicidad de las etapas de diseño y decisión de los instrumentos de planificación territorial, plano regulador específicamente, la actualización permanente de los mismos instrumentos y su adecuación a un lenguaje fácil para la comprensión de los ciudadanos. Y ese es un elemento que la ministra de Vivienda, se lo quiero reconocer, incorporó y facilitó de manera permanente para que estuviera incorporado dentro de este proyecto. El proyecto se plantea profundizar la participación ciudadana, además de reforzar la participación existente, favoreciendo el acceso a la información de los instrumentos de planificación territorial, observatorios del mercado del suelo urbano y de los instrumentos de planificación, entre otros. Con respecto a la elaboración y modificación de los instrumentos de planificación territorial, los planos urbanísticos o sus modificaciones se iniciarán mediante una imagen objetivo del desarrollo futuro de la ciudad, que debe ser comprensible y didáctica para la ciudadanía, para luego someterle a un proceso de consulta pública, lo que también fue incorporado como un elemento fundamental dentro del debate de la Comisión, del que saldrá el anteproyecto. Se deben publicar los objetivos generales y los principales elementos, las alternativas de desarrollo por las que se optaría y los cambios que provocarían respecto de la situación existente. Se expondrá la imagen objetivo y se organizará audiencias ciudadanas. Se deberá informar el proceso a la organización de la sociedad civil, al COSOC y a todos los interesados. Se podrán además formular observaciones hasta 30 días después de iniciado el procedimiento de participación. Venciendo el plazo, deberán informarse las opiniones al Consejo Regional, Municipal y según corresponda y decidida cómo se diseñará el anteproyecto del plan. Existirán también la obligación de notificar al Servicio de Impuesto Interno cuando se proyecten cambios en los límites urbanos, para así aplicar las correspondientes medidas sobre la plusvalía generada o esperadas. En la elaboración y la modificación de los planes reguladores se sujetará el procedimiento de evaluación ambiental estratégica,
que también establece un procedimiento de consulta pública en su etapa de aprobación, cuestión que valoramos tremendamente. Tanto las ordenanzas como sus planos, su memoria explicativa y el informe ambiental, instrumento de planificación territorial, deben estar disponibles en los sitios web del municipio o en la Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, precisamente para fomentar que cada uno de estos instrumentos y los procesos participativos sean públicos y accesibles a la ciudadanía. Con respecto al promover la transparencia del mercado del suelo, se ha creado también mecanismos de información y yo quiero particularmente destacar la creación del Observatorio del Mercado del Suelo Urbano. Esta tendrá la obligación de monitorear y publicar la evolución de los precios de los bienes raíces a nivel comunal, regional y nacional, mediante los datos que les proporcione el Servicio de Impuesto Interno. Estamos hablando, señor presidente, de medidas serias, precisamente para evitar que este tipo de acciones se hagan entre gallos y medianoche o precisamente con tráficos de influencia que hoy día no queremos que se vuelvan a repetir. Bueno, los impuestos territoriales acá ya se han explicado por parte de quienes han expresado una respectiva opinión respecto de ello, donde lo que se plantea básicamente es que el Servicio de Impuesto Interno debe reevaluar aquellos lugares en que se produzca una ampliación en el límite urbano por la aprobación o modificación de un plan regulador, en el caso de aquellos inmuebles cuyo avalúo se determine entre reavalúos nacionales, se les girará en total del impuesto revaluado en el semestre anterior al que corresponda aplicarle el nuevo avalúo fiscal. Debo decir, señor presidente, que estarán libres del impuesto las compraventas de bienes raíces que no excedan las 5.000 UF, que también es algo que hay que destacar y decir, porque mis anteriores expositores no lo mencionan. Señor presidente, sí debo hacer algunas críticas quizás al proyecto, porque si bien contempla elementos que son positivos, creo que quedamos al debe con algunos elementos. Particularmente el proyecto no considera la captación de plusvalía por acción del Estado en materia de infraestructura o inversión externa que aumente el valor de la propiedad sin que haya inversión del dueño. Me refiero particularmente al valor de las instalaciones, conexiones viales, metros, trenes, puentes u urbanizaciones que finalmente son producto del desarrollo del Estado y que necesariamente implican modificaciones en el plano regulador y probablemente un aumento y un encarecimiento en la plusvalía de esa propiedad. El segundo elemento que me parece importante destacar es que la recaudación del nuevo impuesto a la plusvalía debería distribuirse con una destinación más exacta, ya que el Fondo Comunal Municipal, al que se hace referencia, si bien tiene la ventaja de ser solidario, no asegura que estos recursos se inviertan en planes de mejoramiento para la comunidad. Hay que recordar que el origen de esta ley es el combate de la corrupción y justamente en la esfera municipal. Y ahí quiero destacar un tercer punto que tiene que ver con la no modificación sustancial de procedimientos de elaboración de instrumentos territoriales, sino más bien los complementa con sus medidas de publicidad. El rol del director de obras y su responsabilidad nos altera. Y eso nos preocupa porque tenemos un caso en Recoleta donde muchos conocen, porque es uno de los casos conocidos y emblemáticos, en que el exdirector de obras municipal fue condenado por 9 delitos de cohecho y falsificación del instrumento público en un juicio abreviado por la entrega de permisos de edificación a las inmobiliarias en el barrio Bellavista y el caso Cerecita, que absolutamente fuera de norma. Casos emblemáticos que dan cuenta de que existen la necesidad de hacer modificaciones y mayores regulaciones en relación al rol de los directores de obra, sin querer con esto prejuzgarlos a todos, pero existen antecedentes y precedentes, tal como el que conocemos de este señor que tuvo finalmente penas al respecto. Señor presidente, la bancada del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana, a pesar de hacer estos elementos e indicaciones que hemos planteado y los pusimos sobre la mesa durante el debate, estamos completamente de acuerdo con este proyecto y lo vamos a aprobar y lo vamos a votar favorablemente. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputada Cariola. A continuación,